Yo quisiera dar la bienvenida también a aquellos que nos visitan por primera vez, que nos están por aquí, sea a través de una invitación o porque nos encontraste por la página web o porque encontraste algo, a lo mejor algún folleto, alguien te entregó por la calle, pero bienvenido al Centro Cristiano Cristo del Camino. Y deseamos también que en este día todo lo que puedas escuchar, todo lo que puedas ver, pueda bendecir tu vida y también la de tu familia. Ese es nuestro anhelo. Por eso al finalizar este tiempo, este culto, hay unos colaboradores que tienen un peto rojo donde dice orientador, justamente aquí. Pues ellos tienen un detalle para ti, es un regalo que queremos dártelo para que cuando salgas de este lugar no te vayas con las manos vacías, sino que también puedas, a través de este regalo, también puedas conocer quiénes somos y también la intención por la cual estamos en esta ciudad de Pamplona, y es bendecir las vidas. Es bendecir. Por eso no te vayas sin ese pequeño detalle. Si a lo mejor termina la reunión y dices, ya me voy, nadie viene del chaleco rojo, a lo mejor el de chaleco rojo está, pero no, estará ahí concentrado buscando del Señor, ¿vale? Entonces, pero si ves que ya te vas y no pudieron acercarse a ti, el consejo que te doy, detecta el de chaleco rojo, este orientador, y acércate a él y dile, hermano, mi regalito. Te lo va a dar. Y también ellos están también para darte alguna información, o si tienes también alguna pregunta de todo lo que pudiste escuchar, mirar también, ellos te lo pueden también aclarar. Y sobre todo, queremos orar por tu vida. Queremos pedirle a Dios por tu vida. Por eso queremos también tener un tiempo para hablar contigo, si así tú lo deseas, porque no estás obligado a dejar nada si no lo quieres, de verdad, no estás obligado. Pero si lo deseas, encantados vamos a estar pidiéndole a Dios por tu vida y por aquella necesidad que tienes. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Se notan las vacaciones que ya estamos algunos regresando, hay fuerza, hay ánimo, ¿verdad? Amén. Pero todo es por fe. Sí, todo es por fe. Yo sé que el gozo lo tenéis en el interior, ¿verdad? Ahí estáis disfrutando. Aunque aquí estamos, ¿verdad? Somos muy bíblicos. Somos muy bíblicos. Porque dice, mientras mi hombre exterior se va desgastando, se va durmiendo. No, perdón. Pero dice, el hombre interior, ¿verdad? Se renueva de día a día, se renueva ahí. Ahora tratemos de que ese hombre interior se manifieste, ¿verdad? Con ese gozo, ¿verdad? Manifieste, aunque lo que decíamos, nuestra vida exterior se va desgastando, se va envejeciendo, pero cuando el Espíritu Santo llega a una vida, ¿verdad? Ya podemos estar hecho polvo, ya podemos pasar por pruebas, ya te pueden decir muchas veces que eres feo, que eres tal, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Es que Dios ha sanado mi vida, ¿verdad? De todas estas cosas. Pero aún ahí el Espíritu Santo cuando llega a una vida nos levanta, nos fortalece y somos como esos Calebs, ¿verdad? Somos como esos Calebs. Ya pasan los años, ya pueden pasar muchos años, pero aún tenemos claro y presente la promesa de Dios. Es decir, después de 80 años, ¿verdad? A los 80 años Caleb todavía decía, a Josué le decía, danos ese monte. Porque Dios nos prometió, dámelo, dice, yo lo voy a conquistar. Y Josué dijo, lo vio, ve, ya que le crees a Dios, ve. Y ahí lo conquistó. ¿Ya ves? No se trata de la edad que tengamos. No se trata de la edad, porque algunos pueden y piensan que dice, bueno, es que soy muy joven como para dedicarme a tantas cosas o asumir tanta responsabilidad, ¿verdad? La única responsabilidad que tengo es dormir, ¿verdad? Descansar, para que cuando crezca y sea adulto tenga todas las fuerzas para poder encaminar y emprender cualquier cosa. Pero no es así, ¿verdad? Ni tampoco cuando decimos, no, es que soy muy mayor, ¿verdad? Ya han pasado los años y ahora yo ¿qué puedo hacer? No, es que no se trata de edad, se trata de quién mora en tu vida.
Se trata de quién está en tu vida. Y si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, se cumple esta palabra. Se va a cumplir esta palabra. Que mayor es el que está en mí que el que está fuera en el mundo. Mayor es el que está en mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo vino a habitar en tu vida en el momento en que tú dispusiste o abriste el corazón a Dios. Y allí el Espíritu Santo de Dios, el creador del cielo, el creador del universo, todo lo que nuestros ojos ven y lo que no se ve, fue creado por Él. Fue creado por Él. Y este mismo Dios es el que viene a morar en tu vida. Es el que viene a morar. Por eso la palabra dice que al que cree, todo le es posible. No porque seamos lo mejor, ¿verdad?, de la ciudad de Pamplona. No. Es porque ¿quién está morando en nuestra vida? ¿Y quién nos ayuda? Es Dios quien hace el milagro. Es Dios quien abre caminos, ¿verdad? Es Dios quien abre puertas. Es Dios, ¿me entiendes?, quien le da sentido a nuestra vida y a nuestro existir. Él lo da todo, Él lo da todo. Por eso, mira, pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo en que tú vas conociendo al Señor, te das cuenta que ya sin Él no puedes estar. Ya no puedes, ya la vida no tiene sentido. Yo a veces pienso y digo, ¿qué sería de mí? ¿Verdad? Esos pensamientos que son un poco medio arriesgados, que yo lo digo, ¿no? Que dice, ¿y si ahora mi vida yo la tomara sin la dirección de Dios, lejos de Dios? Me da un vértigo. De verdad, porque todo lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿me entiendes? Todo lo que incluso vemos el resultado o el fruto de nuestra vida, créeme que no es por nuestra posibilidad o no es por nuestras fuerzas o capacidad humana. ¿Entiendes? Te digo porque hay muchas cosas que yo intentaba cambiar, hay muchas cosas que yo deseaba incluso hacer, pero no lo lograba. Me frustraba y me quedaba allí. Era imposible. Por eso llegaba a un punto donde yo decía, pues, ¿qué pinta mi vida en este planeta? ¿Qué pinta mi vida? ¿Tienes? Hay cosas que sí o sí era como que me resigné a vivir en esta tierra. Porque, no sé, nací, ¿verdad? Existí. Mis padres se conocieron y salí yo. ¿Tienes? Entonces era como que, bueno, estaba resignado a vivir en esta tierra porque aquí estoy y tal. Pero todo cambió cuando Jesucristo vino a mi vida. Ahí todo empezó a cambiar. Cuando entendí incluso lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Cuando uno piensa en esto y dice, lo que Jesús hizo por nosotros, no lo hace cualquiera. Él sufrió por ti y por mí. Él fue maltratado, fue golpeado. E incluso la historia habla que fue crucificado. Y sobre todo la palabra de Dios también lo enseña. Pero es decir, hay una evidencia de lo que Jesús hizo por toda la humanidad. Hay una evidencia, hay pruebas, por eso no lo podemos negar. El que lo niega es porque prácticamente, como dice la Biblia, son necios. La necedad nos impide el vivir o conocer la realidad de Dios, porque aún en tu conciencia habla acerca de las cosas de Dios, aunque no hayas leído la Biblia, porque Dios ha puesto aquello en nuestro corazón. Por eso el negar a Dios es de necios prácticamente, es de necios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él y a su palabra, entonces lo conocemos. Lo conocemos. Y empezamos a mantener esa relación con Dios. Empezamos a entablar una amistad con Él. Empezamos a preguntarle cosas. Empieza la curiosidad ahí. Empieza la inquietud, decir, guay, es que, ¿quién eres, Dios?
No sé, algo está ocurriendo en mi vida que lo único que deseo es conocerte. Y mira, ya hay una diferencia muy grande de conocer a Dios y de simplemente ceñirte a una enseñanza religiosa. Es muy distinto, la diferencia es abismal. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mente o nuestro conocimiento en las cosas religiosas, conocemos muchas cosas por estudio. Las conocemos y leemos. Y yo me he encontrado con mucha gente que decía, no, es que yo ya me he leído la Biblia. Pero luego ves su vida, no hay un cambio. No hay una transformación allí. No hay algo que ha hecho un antes y un después. No lo hay. Es como que se sabe la letra de todo lo religioso que pueda haber, se conoce todo, pero es como que no ha sucedido algo en el corazón en relación a lo que ha estudiado de Dios. Es como que está apagado y no sucede nada. Y ahí es como, digamos, un poco el engaño, ¿verdad? Que el enemigo también quiere que nosotros estemos depositados, que estemos ahí. Y nos hace creer de que con el hecho de venir a algunas reuniones a la iglesia, es como que algo está sucediendo. Es como que ya podemos decir, le estoy conociendo a Dios. Pero lo que pasa es que no hay fruto en nuestra vida. No hay evidencias, no hay pruebas que digan que lo que has leído de la palabra, tú mismo lo estás notando. Y además, que la gente de tu alrededor lo confirme lo que está sucediendo. Claro, no existe, no hay ese fruto. ¿Por qué? Porque nos conformamos en venir simplemente a algunas reuniones o quedar con alguien, ¿verdad? Que ore por nosotros porque estamos pasando por un apuro. Es como ese salvavidas en momentos determinados cuando nos estamos ahogando, el agua está hasta allá al cuello, nos va a cubrir y es ahí donde decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y nos convertimos en los creyentes ahí fervorosos, ¿verdad? Pero claro, el enemigo lo que hace y lo que quiere es que tú y yo, es decir, la iglesia, viva solamente en ese ámbito de conformarse con simplemente venir a unas reuniones, conformarse en asistir en una religión o vivir en una religión. Pero la diferencia está que cuando tú abres el corazón y le dices a Dios, Señor, perdóname por todos mis pecados, porque ahora soy consciente de que mi vida no camina conforme a tu palabra. Ahí empieza a haber una convicción ya desde tu corazón, porque somos conscientes ahora de esta realidad, porque la palabra nos enseña a conocerle a Dios. ¿Recordáis la semana pasada qué importante es conocer a Dios? Y su palabra nos enseña a conocerle a Él mismo y cómo nosotros debemos de vivir. Entonces, cuando viene esa convicción en nuestra vida, decimos esto: perdóname, Señor, por todos mis pecados. Y te acepto a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Porque hoy me he dado cuenta de que ya no puedo vivir lejos de ti. Tengo la oportunidad ahora de recibir lo que es tuyo para que mi vida cambie y tenga sentido. Y que cuando tenga que morir, porque todos tenemos que pasar por el proceso de la muerte, me vaya a la vida eterna contigo. El gran premio de todo esto. Y estamos aquí. Por eso hay peleas, hay luchas, hay batallas que tenemos que enfrentarlas para llegar a esa meta gloriosa. Hay metas, hay esa meta gloriosa. Y sí, a lo mejor hoy tú dices, wow, no sabes
lo que me costó llegar a este lugar. No sabes lo que me costó, porque el desánimo, la pereza, o el no querer venir, ¿verdad? Decir, bueno, es que es mi último día de vacaciones, ya viene el otro mes, no sé. Pero hoy tuviste la victoria. Hoy estás aquí y peleamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro galardón es realmente Dios y esa vida eterna que Él nos da. Y estamos aquí. Y estamos porque queremos y anhelamos que Dios siga obrando en nuestra vida. Que Dios nos siga mostrando lo que debemos de aprender. Y cuando eso sucede, ese ya digamos, el conocerle a Dios, cuando decimos, Señor, ahora sí, de verdad, quiero más de ti, quiero más. ¿Sabes qué ocurre naturalmente? Es que queremos servirle a Dios. Naturalmente nace esto. Naturalmente se produce esto de decir, bueno, Señor, el que de verdad estoy tan agradecido contigo. Te amo tanto, Señor, por todo lo que me has hecho, cómo me has ayudado, me has bendecido. Me siento perdonado por ti y estoy tan agradecido contigo que por amor quiero servirte. Que por amor quiero entregar mi vida a ti, Señor. Pero el tema es que cuando estamos así, luego, pero ¿en qué hago, Señor? Porque ha despertado un anhelo de servir. Pero a veces no sabemos ni qué hacer. Y decimos, ¿qué hago, hermano? Me pongo por aquí, me pongo acá. La limpieza, ¿cuándo es la limpieza? Y tal, y pues, vente este día, lo que sea. Están saliendo a evangelizar. ¿Dónde van a estar? Quisiera estar allí. Quiero aprender, quiero ver. Entonces, hay algo natural que sale. Y es el servir a Dios. Y eso es algo natural. Y eso es un síntoma de crecimiento. Es un síntoma de crecimiento. Porque, ¿verdad? Como nosotros lo podemos ver dentro del ambiente natural de un crecimiento de una persona, vemos que cuando nace, realmente está ahí al cuidado de los padres, ¿verdad? Está ahí al cuidado. Y los padres aman a esa criatura. A tal punto que le tienen hasta paciencia. Es decir, le dan de comer, no le niegan la comida. Pero el niño pide, está ahí, mete la guerra posible que pueda haber, pero ahí estás, le atiendes, hay paciencia y todo, ¿verdad? Y luego ese niño va creciendo y claro, algunos empiezan a gatear. Otros son más lanzados y ya empiezan a andar rápido. Ya empiezan a caminar. Y claro, cuando ya empiezan a caminar, ellos quieren hacer más cosas. Ellos ya comienzan a decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? Te meten la mano, a lo mejor estabas haciendo un bizcocho y te meten la mano ahí, ¿cómo es esto? O estás limpiando, estás barriendo la casa y de repente el niño ha cogido harina. Te la pone en el suelo. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Porque es algo natural. Es algo natural de la persona cuando crece, tiene esa inquietud de hacer algo más. Y lo mismo pasa cuando nosotros conocemos a Dios. Conocemos verdaderamente a Dios, que empiezan a hacer el deseo de servirle. El deseo de aprender, el deseo de involucrarse incluso más porque sabe que está tan agradecido y está tan en deuda con Dios que dice, ¿sabes qué? Aquí está mi vida. No sé, aquí está. Aunque tenga que poner una, pero aquí está, la pongo. Porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Eso es lo natural que debe de pasar. Ahora, estamos hablando durante todo este tiempo de aquellas cosas que nos ayudan a crecer. Estamos hablando del ámbito de las relaciones que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Ese ámbito de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con Dios. Y sabes, hoy yo te quiero hablar acerca de ese ámbito en el cual debemos de dar fruto. Y es el servicio a Dios. En el servicio a Dios. Porque claro, lo que decía, porque esto tiene que ser algo natural de aquellos que son hijos de Dios. Es aquello natural.
Ahora, hay un fruto que se tiene que manifestar en nuestra vida. Hay un fruto. Y sabes, lo encontramos en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 20, versículo 28. Este es el fruto que se debe manifestar en nuestra vida. Y es incluso el ejemplo por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Y qué mejor ejemplo que ceñirnos al de Él. Y sabes, dice Mateo capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué dice? Su vida en rescate de muchos. En rescate de muchos. Ahora, cuando yo te hablo de servir a Dios, estamos hablando que le servimos a Dios a través de la gente. Ahí le estamos sirviendo a Dios. Porque estamos ahí para servir a la gente, para atender a la gente, para amar y cuidar lo que Dios amó al punto que le llevó a entregar la vida de su propio Hijo por ti y por mí. Y ese es el fruto, porque Dios desea que todos le conozcan, procedan al arrepentimiento y cuando partan de esta tierra vayan a la vida eterna. ¿De qué nos sirve, verdad? A lo mejor ganar este mundo, emprender muchas cosas, que para aquí, que para allá, ¿verdad? Y al final del camino, cuando viene el punto y final en esta tierra, cuando llega ese punto y final a nuestra vida, nos encontramos con: ¿qué has hecho? Has ganado muchas cosas en este mundo, pero has perdido tu vida. Has desperdiciado los años, has desperdiciado tus talentos, has desperdiciado todo lo que Dios te ha puesto en ti, lo has desperdiciado. Pero ahí está donde Dios desea, es decir, el corazón de Dios es tan grande que Dios ama a toda la gente de este planeta. Ama a todos. Y sabes, si tú miras ahora aquí alrededor, miras al que está a tu lado, es la prueba y la evidencia de cuánto Dios nos ama. ¿Sí? Míralo, aprovéchalo. No tengas miedo, está en proceso de transformación también. O sea, pero esas son las pruebas y son las evidencias de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y por lo cual nosotros vemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Dice, es que yo vine para servir. O sea, Jesús vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es decir, Dios mismo vino aquí a la tierra a enseñarnos a servir. O sea, imaginémonos qué importante es el servicio a Dios. Que Él mismo tomó la forma de hombre, de siervo, y vino aquí a la tierra para servirnos. Esto es como, yo no sé, cuando a lo mejor en las empresas de trabajo, mientras a lo mejor tú estás trabajando, estás haciendo lo que a ti te corresponde dentro de esa empresa, pero de repente viene el jefe, viene el gerente. Y claro, antes de eso hay muchas indicaciones que a lo mejor el encargado de la empresa le dice a los trabajadores, incluso cómo tienen que trabajar, las producciones, los horarios, cómo hay que hacer, todo lo demás. Entonces hay muchas indicaciones. Y bueno, y ahí está el encargado, ¿no? De esa empresa. Y claro, los trabajadores lo reciben esa enseñanza, reciben esas pautas, pero bueno, lo toman como, bueno, hay que hacerlo, estamos a la ligera, lo hacemos, somos obedientes, ya trabajamos, hacemos las piezas o hacemos el trabajo que tengamos que hacer y estamos ahí. Pero de repente cuando le ves al jefe que está ahí en la empresa, o sea, está ahí presente en el ámbito donde tú estás trabajando y dices, uy, esto sí es serio entonces. Para que el gerente o el jefe de la empresa, entonces esto es serio, o sea, lo que nos están diciendo es verdad.
O sea, hay que prestarle mucha atención. Esto sucede entonces con Jesús. Jesús vino aquí a la tierra. O sea, Dios mismo para darnos o para ayudarnos a entender el valor que el servicio que le debemos dar a Dios. O sea, Él mismo lo manifiesta, Él mismo lo muestra, lo importante y la bendición que es servir a Dios. Ahora, tú y yo debemos dar ese fruto, como ese fruto que lo dio Jesús, que no vine para que me sirvan, sino para servir a los demás y dar mi vida en rescate de muchos. Porque eso es lo que Jesús hizo, venir a esta tierra y darlo todo para que tú y yo podamos gozar de las bendiciones. Él sembró, Él se sembró, y tú y yo somos esa cosecha de su siembra. Tú y yo somos esa cosecha. Ahora, es el mismo ejemplo que tú y yo debemos de seguir de Jesús. Sembrémonos también en los demás para que haya fruto. Y haya fruto también allí. Ahora, tú y yo debemos de manifestar ese fruto de Jesús. Debemos de manifestarlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago? No sé si te lo has preguntado. Bueno, yo sé que sí te has preguntado. Bueno, algunos. Pero les vamos a dar otra oportunidad. Yo sé que te has preguntado, ¿cómo puedo dar ese fruto? Bueno, ahora sí más. Claro, porque la pregunta es decir, si realmente lo que Dios ha hecho es tan valioso y tan importante al punto que trae bendición, y Dios nos dice que también Él nos ciñe o nos introduce dentro de su plan para que la iglesia seamos continuadoras de esa obra, entonces la pregunta normal que recae sobre nosotros es ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo debo de hacer? Bien, por eso en esta mañana yo quisiera comentarte tres cosas o tres características que tienen que haber en nosotros para dar ese fruto en el servicio a Dios. ¿Sabes? El primero de ellos es la disposición que tú y yo debemos de manifestar. Estar dispuestos a servirle a Dios. Estar dispuestos. Fíjate lo que dice el diccionario. Yo le he buscado un poco esta palabra dispuesto, que dice, es el que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparado para ello. Eso es estar dispuesto. Ahora, mira, la palabra del Señor nos muestra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 2, cuando habla Pedro aquí acerca de aquellos que tienen la responsabilidad de servir a los demás. Es decir, de cuidar a la grey, de cuidar al pueblo. Pero les dice qué es lo que deben de tener en cuenta. Y nos dice esto en segunda de Pedro, capítulo 5, verso 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Perdón, primera de Pedro. Es que eso era para que... Claro, hermanos, claro. No es así. Pues eso me demuestra, no, están pendientes, están atentos. Entonces, ahora sí, sí vamos a predicar bien, porque ya... Ahora sí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Para nosotros dar ese fruto, tiene que haber esa disposición en nosotros para servir a Dios. Tenemos que estar dispuestos a que nuestro ánimo y nuestra intención no sea por obligación, sino que sea una decisión voluntaria en nosotros. Porque sabes que todos los que servimos a Dios lo hacemos porque estamos agradecidos con Él y lo hacemos de una manera voluntaria. Y el apóstol Pedro lo estaba diciendo también en esta carta.
Lo estaba diciendo que, claro, que debemos de cuidar a aquellos que están aquí entre nosotros. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Es decir, nosotros no estamos sirviendo a Dios porque alguien nos está exigiendo que debemos de hacerlo. No. Es más, en este día yo te estoy animando y te estoy diciendo que es bueno servir a Dios. Y es necesario servir a Dios. Bien, ahora, pero luego recae sobre ti tu decisión. Porque aquí no estamos obligándote a nadie, diciéndote que ahora tú tienes que servir. Pero sí es cierto que como iglesia, algo natural que debe de manifestarse es el servirle a Él. Y entonces cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a servirle. Porque tengo un deseo, tengo algo en mi corazón, esa intención. Y a la vez estoy como dispuesto y preparado para servirle a Él. Son esos momentos en el que nosotros decimos, Señor, heme aquí. Yo no sé cuántos hemos dicho esa frase. Heme aquí. Heme aquí. Lo que pasa es que a veces la podemos cambiar. Decimos, heme aquí y envía a mi hermano, al que está a lado, al que está a mi lado. ¿Ah? Y claro, no. La disposición es personal. Es de uno. La entrega es de uno. Y claro, y no podemos servirle a Dios si voluntariamente no estamos dispuestos a cuidar y amar lo que Él ha puesto en nuestras manos o en nuestra vida. No podríamos. Por eso, aquel que dice que está dispuesto a servirle a Dios, él sabe que está dispuesto a ser usado por Dios en el momento en que Él disponga de ti. En el momento que Él disponga. Cuando ya en tu corazón está esa, llamémosle como esa revelación, ¿verdad? De que tienes que servirle a Él. Cuando ya existe eso, entonces lo más natural es decirle, Señor, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Ahora, pero en esa decisión se van a cruzar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno de los hombres que caminaba con Jesús, uno de los discípulos que caminaba con Jesús, le dice, Señor, yo quiero seguirte. Vino ahí, yo quiero seguirte, Jesús. Claro, sale de la multitud y como, yo quiero estar aquí. Y Jesús le dice, bien, ahora que sepas que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene un lugar donde estar. Y le dice, pues ven, le dice, ven. Y yo creo, leyendo eso, yo creo que a este discípulo le vino. Y dice, porque luego viene esto, sus respuestas, dice, vale. Pero, ¿sabes? Primeramente, déjame que me despida de mi familia. Y ahora ya te sigo. Tú ve y yo ya voy. Déjame, despido y ya voy. ¿Verdad? Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando nosotros hay lo que decía, como una revelación ya en nuestro corazón, algo que ya entendemos de que debemos servir, vienen esas excusas. Y dicen, no, ¿sabes qué? Es que ahora no puedo servirle porque no me siento lo 100% preparado y ungido para poderte servir, Señor. Ahora como que no puedo. Tengo muchos errores, hay muchas cosas que todavía tengo que cambiar. Hombre, si tú vas a tu bola, por supuesto, vas a liarla, pero parda. Pero el tema es que nosotros no servimos solos, sino que servimos juntamente con Jesús. Porque le queremos seguir a Él, ir con Él, caminar con Él, permanecer en Él para poderle servir. Ahora, claro, pero cuando vienen estas excusas, estamos demostrando que no estamos dispuestos
a pagar ello. Ahora, quiero aclararte algo. Yo no estoy llamando con esto a que tengas que abandonar tus responsabilidades. ¿Vale? Con esto no estoy diciendo, o sea que servir, ahora tengo que dejarle a mi esposa o a mis hijos y me voy a la iglesia. No, eso no enseña la Biblia, ¿vale? No enseña que seamos irresponsables con lo que tenemos. Estoy hablando de que debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado y servir también allí. ¿Vale? Cuando uno ve en la palabra del Señor que hombres y mujeres, tú ves toda la Biblia, sirvieron a Dios. Sirvieron a Dios. Profetas, sacerdotes, reyes, le sirvieron a Dios. O sea, todos le sirvieron a Él. Ahora, cuando nosotros vemos esa realidad, estamos entendiendo de que nuestra vida está para poderle servir a Dios. Está para servirle a Él. Y claro, pero cuando nosotros no manifestamos esto, prácticamente le estamos diciendo, ¿sabes qué? No lo quiero. No estoy dispuesto. Y lo que te decía, esto no es como ahora abandonar las responsabilidades que tienes. Si un rey, el rey David, le sirvió a Dios y vimos todo lo que hizo Dios a través de él, decimos, yo también lo anhelo. Ahora, cuando David se dispuso a servirle a Dios, sabes, él tenía responsabilidades también antes. Tenía que cuidar las ovejas que no eran suyas, sino la de su padre. Ahora, David no dijo, ay, pues me ungieron. Ahora tengo la unción del Señor. Soy el siervo de Dios. Entonces, ahora sí, por fin me deshago de estas ovejas cochinas sucias. No. Porque cuando David se fue a enfrentar con Goliat, él dejó atendidas a estas ovejas, no las dejó tiradas. Lógicamente, él las dejó ahí bien cuidadas para él luego ir a hacer lo que tenía que hacer, porque en ese momento estaba dispuesto, aún haciendo o teniendo en cuenta su responsabilidad, sea su familia, sea su trabajo, sea la responsabilidad que tenga, pero en medio de eso estaba siempre dispuesto cuando Dios requería de él. Y es ahí donde tú y yo también debemos de manifestar esto y estar dispuestos cuando Dios diga, ¿sabes qué? Quiero usar tu vida hoy aquí. Quiero usarte. No sé, llegaste de otro lugar, llegaste de otro país y Dios te trajo aquí. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Sabes? Servir a Dios le da sentido a todo. Le da sentido a todo. Porque ahí sabes y has conocido lo que es Dios. Y cómo Dios, aún lo más vil y menospreciado, usa y transforma para que podamos bendecir a otros en esta tierra. Lo usa. Porque Dios nos llamó a gente preparada y capacitada con especialidades. Dios tomó a estos corazones dispuestos. Y a estos que están dispuestos, Dios los capacitó. Por eso requiere algo de nuestro corazón. Por eso no es por obligación, ni porque busques un beneficio, a ver qué consigo con esto. No, porque el deseo es servirle a Él. Ahora, lo segundo que nosotros, o esa segunda característica que tiene que existir en nuestra vida, es la lealtad. La lealtad a Dios. ¿De qué me sirve, verdad? Decir, sabes que yo vengo todas las reuniones de culto aquí, yo me vengo aquí, soy leal.
saca el listado y ahí me tienen apuntado el nombre, ¿verdad? El tema es si realmente nuestro nombre está apuntado en el libro de la vida. Ahí es donde tiene que haber importancia. Nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Ahora, para nosotros manifestar ese fruto tiene que haber esa lealtad. Y sabes, la lealtad nos habla de que es un sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales que se nos ha enseñado o a los compromisos establecidos hacia alguien. Va relacionado, la lealtad va relacionada con esa fidelidad, con aquel que te llamó, con aquel que tú incluso declaras de tu boca que es Señor de tu vida. Porque sin esa lealtad, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que no pasa. No podemos ver el fruto. Ahora mira, ¿sabes lo que dice la palabra del Señor? Yo quiero que me acompañes ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24. Porque esto es así. La Biblia nos dice que ninguno puede servir a dos señores. No puede, dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrece a uno y lo amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O a Dios o a otra cosa. No podemos servirle a dos señores a la vez, porque esto es así. No podemos. Tú no puedes decirle igual en el caso del matrimonio, no, ¿sabes qué? Yo te soy leal, yo te soy fiel, pero a la vez también soy leal y soy fiel con esta otra mujer. Dices, ¿cómo es esto? O sea, me dices que me amas, que me eres fiel, que me eres leal, pero estás con otra. No, pero a la vez soy fiel y también con él. ¿A que sí? A mí también me pasa lo mismo, hasta me río. Digo, ¿cómo es esto? Pero a veces, ¿cómo es el engaño? ¿Cómo es la necedad? ¿Verdad? Que aún sabiendo esto, tú dices, no, ¿para qué? Y el tema de la lealtad es que, claro, la lealtad a nosotros nos ayuda a alcanzar ese propósito de Dios. Sin lealtad, ¿sabe lo que va a ocurrir? Es que nos vamos a olvidar de sus promesas, nos vamos a olvidar de sus palabras, nos vamos a olvidar enseguida. Dándote un ejemplo. Imagínate, tú ahora vas recibiendo palabra del Señor, has leído la Biblia y todo lo demás por aquí y dices, amén, gloria a Dios y todo, y de repente saliendo de aquí 10 minutos después, se nos olvidó lo que hemos recibido. Y entonces, claro, no hay esa lealtad hacia los principios de Dios. No hay esa lealtad de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy dispuesto a serte leal porque voy a cumplir con tus principios, con tus mandamientos, con tu palabra. Te soy leal. Pero también te voy a demostrar mi fidelidad porque a ti yo te amo. Yo a ti te escogí porque tú me amaste primero. Y entonces manifiesto esa fidelidad con Él, con la persona de Dios, pero también le soy leal a sus palabras, le soy leal a sus principios. Esto es como el ejemplo que os decía, algún principio dentro del matrimonio, ¿verdad? Que dicen, ¿sabes qué? Yo te amo. Y le haces esas promesas a tu pareja. De hecho, ayer tuvimos un momento especial que unos hermanos nuestros de aquí de la congregación tomaron la decisión de ponerse en orden delante de Dios. Se casaron allí. Amén.
Y fue una celebración, o sea, fue algo que nos gozamos, ¿verdad? Dios los bendiga mucho, están aquí, amén. Pero fue una celebración, pero sabes, en ese momento donde se dijeron los votos, ellos estaban prometiendo fidelidad allí. Y ellos decían, ¿sabes qué? Yo te amo, ¿verdad? Y prometo, ¿verdad? Cuidarte, prometo incluso no irme con otra mujer, ¿verdad? Estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Esas promesas que realmente lo hacemos de corazón. Ellos lo hicieron de corazón, no por papel, ¿no? De corazón. Se prometieron, se dieron esas promesas. ¿Sabes? Porque en esos momentos tú le estás diciendo a esta persona, ¿sabes qué? Yo te amo. Yo elegí caminar mi vida juntamente contigo. Y no voy a escoger a otra persona porque yo quiero ser fiel contigo. Quiero serte fiel. Pero además de serte fiel, yo te quiero ser leal con las promesas y los votos que yo te manifesté. Porque los voy a cumplir. Los voy a cumplir. Ahora, la lealtad con Dios es exactamente lo mismo. Porque no le vamos a cambiar a Dios por otro. No le vamos a cambiar a Dios. Con las bendiciones que Él trae, ¿cómo le vamos a cambiar, verdad? Sería un suicidio. Decir, ¿sabes qué? Te dejo, Dios. Sería un suicidio esto. Pero, ¿sabes? Nosotros debemos manifestar esa lealtad para realmente dar ese fruto que Dios requiere que demos en el servicio. Ahora, por ello, no le podemos decir al Señor, sí, Señor, heme aquí, aquí estoy. Sí, yo quiero servirte. Y lo que os decía, y dentro de nada, saliendo de aquí, nos olvidamos de esto. Porque si no, no podríamos alcanzar ese propósito que Dios nos está marcando. No podríamos. Sería imposible. Sin lealtad sería imposible tomar la palabra de este año y vivirla en nosotros. Sería imposible ver ese crecimiento en nuestra vida si realmente estamos pasando de él. Y decimos, está muy bien la palabra de la Biblia, está muy bien, pero yo tengo otro Señor. Yo estoy aquí en esta mañana, pero tengo otro Señor. Y claro, pero queremos crecer y nos damos cuenta que nos quedamos estancados, claro, porque necesitamos ser leales. Si Dios te ha dado una familia, es para que tú bendigas esa familia. Si Dios te permite estar en un matrimonio, es para que bendigas tu matrimonio. Si Dios te ha dado una vida para que tú la atiendas y le ayudes a crecer en el Señor, tienes que ser leal con aquello que Dios te ha dado y llevarlo hacia el momento que esta persona vaya a dar ese paso en Dios y lo que Dios espera de estas personas. Pero claro, sin la lealtad, tú dirás, sí, Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios quiere hacer muchas cosas a través de nuestra vida, pero sabes, yo tengo otro Señor y ese Señor soy yo. Y ahí bloqueamos incluso todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mira, sin la lealtad, lo que os decía, no podríamos cumplir con su propósito y ese propósito de poder crecer. Sin la lealtad, nosotros lo que haríamos sería abandonar lo que Dios nos ha dado y dejarlo, y sin valorarlo, menospreciar lo que Dios nos está dando, porque abandonamos, porque no somos leales con Él. No hay esa lealtad, no somos genuinos. Tarde o temprano vamos a flaquear. Tarde o temprano algo va a hacer desequilibrarnos nuestra vida a tal punto que digan, ¿sabes qué? Ya no aguanto y ya no puedo. Y lo que ahora deseo es dejarlo todo abandonado. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en realidad no hemos dejado que esa lealtad realmente esté ceñida con Dios. Porque cuando nosotros, después de haber recibido ese mandato de Dios, ese mandato que nosotros pudimos recibir de Dios, cuando nosotros no hacemos caso o no somos leales ante ello, lo que hacemos es abandonarlo. Y decimos, Señor, no puedo hacerlo.
No puedo, porque tengo otro Señor y ese Señor soy yo. No puedo. Ahora la pregunta ahí, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Porque si el servicio que le damos a Dios es tan importante, entonces démoslo todo. Démoslo todo a Él. Entreguémoslo todo. Y esa es la tercera característica que tiene que haber en nuestra vida. Esa entrega genuina. Es decir, lo doy todo por aquel que me amó. Lo doy todo por aquel que me rescató y me perdonó. Lo doy todo porque incluso Dios quiere contar con mi vida. Dios quiere contar con mi vida. Y si uno se ve y dice, pero ¿qué hay en mí? No hay cosas buenas. No hay cosas buenas. Claro que no. Por eso necesitamos que Dios siga trabajando en nuestra vida. Que el Espíritu Santo siga procesando. Que el Espíritu Santo siga moldeándonos para lograr ese propósito de Dios. Que nuestra vida crezca y que pueda ser de bendición para otros. Y la entrega es algo más que tiene que haber en nuestra vida. Esa entrega, lo que dice el diccionario, es dedicarse con gran esfuerzo y atención a una actividad. ¿Sabes? La entrega, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo me entrego a esto. Es decir, lo estoy dando todo, todo, absolutamente todo para alcanzar lo que Dios me ha dicho que tengo que alcanzar. Y fíjate lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 11. Nos dice esto, que dice, en lo que requiere diligencia. ¿Qué más dice? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. ¿Sabes? Es darlo todo, todo a Dios de nuestra vida. Es esa entrega que le damos a Él. Es esa entrega genuina, total que le damos a Él, para luego ver los resultados de esa disposición y también de esa entrega. Perdón, de esa lealtad. Claro, porque la entrega quiere decir, ¿sabes qué, Señor? Tú me has dicho que tengo que hacer esto. Tú me has dicho que tengo que cuidar esta vida. Tú me has dicho que tengo que cuidar mi matrimonio, tengo que cuidar mi familia. Tú me has dicho, Señor, que yo estoy para poder ser la luz y la sal en esta ciudad con los compañeros, amigos que están a mi alrededor. Bien, yo lo entiendo, Señor, pero no sabes la entrega que le voy a dar. La dedicación, el esfuerzo. Y sí, que cuando venga la prueba, venga el desánimo, venga todo lo que quiera hacer para que no podamos cumplir, pero la entrega dice, pero yo lo voy a dar todo por ti, Señor. Porque si tú no escatimaste ni a tu propio hijo por mí, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a escatimar a mí mismo? ¿Cómo me voy a negar cuando, Señor, tú tienes tanta fe en mí que cuentas conmigo para poder llevar tu mensaje a esta ciudad o a esta familia? ¿Cómo? ¿Sabes? La entrega nos ayuda a llegar hasta el final del todo y no dejar tirado. No dejar tirado cuando a lo mejor estás agobiado, estás estresado, estás quemado, porque dices, hay tantos problemas. Hay tantos problemas, que el trabajo, que la familia, que los vecinos, que los hermanos, que todo lo metemos en esa bolsa y decimos, no, es que ¿sabes qué? Es que lo más fácil es dejarlo. Pero déjame decirte algo, eso es de cobardes. Es de cobardes que tú abandones tu matrimonio. Es de cobardes de que tú no atiendas a tu familia. Es de cobardes que dejes tirado lo que Dios te ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de... Amén, amén. Lo vamos a arreglar. Amén. Pero sí, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Nos ha dado ese espíritu de amor para que podamos amar a Dios y podamos amar a lo que Él ama, que es la gente, y poderla servir genuino. Nos ha dado ese poder, esa capacidad de hacerlo. Es posible servir, es posible atender, es posible cuidar a las vidas. Es posible que puedas ser fiel dentro de tu matrimonio. Es posible que puedas cuidar a tus hijos y que no los abandones. Es posible porque también te ha dado dominio propio para que tomes las decisiones correctas que debes de tomar dentro de casa. Es posible. Por eso la entrega que está allí. Esa entrega, cuando nosotros decimos o cuando la palabra nos habla, ¿verdad? Que seamos diligentes, es decir, que no lo dejemos tirado, sino que le demos con todo ímpetu, con todas nuestras fuerzas, todo lo que haga falta. Estas son estas personas que dicen, ¿sabes qué? Sí, no sabes lo que me está costando. No sabes lo que me cuesta cuidar lo que Dios me ha dado. Pero lo voy a dar todo hasta dejarme la vida para alcanzar lo que Dios me ha dicho que alcance. Para que el llamado de Dios se pueda seguir cumpliendo en mi vida. Y sabes, Dios nos ha llamado. Porque el que te llamó no fue el consolidador, decir, no, tienes que venir al culto. O el responsable de discipulado, ¿verdad? No es que tienes que venir al culto, no te he visto, lo que sea. No, no, el que te llamó fue Dios. Por eso nuestra disposición no es con la gente, es con Dios. Mi lealtad no es con la gente, es con Dios. Y mi entrega no es con la gente, es para con Dios. Porque hemos sido llamados a servirle a Él. Y por ende o por consecuencia, la gente lo nota. La gente lo nota y la gente aprovecha ese fruto que tú estás manifestando. Es bendecida por el servicio que le estás dando, porque has entendido que no estás aquí para ser servido, sino para también servir y dar tu vida por otros. Para dar tu vida, tu tiempo, tu oración, tu dedicación, tu preparación para otros. Y no porque estás buscando un beneficio propio o egoísta. Y no es así, sino que lo damos porque amamos a Dios, porque Él nos ha bendecido tanto y por amor queremos darlo por nosotros. Y sabes que cuando tú te comienzas y te dispones en estas áreas o en estas características que tienen que haber en tu vida, porque no son natas, no es que tú naces con esto, esto hay que trabajarlo, esto hay que buscarlo, esto hay que dedicarlo, ¿me entiendes? Porque se tiene que formar en nosotros. Esa disposición, esa lealtad y esa entrega es algo que nosotros debemos de seguir trabajando y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, estoy flaqueando en la lealtad, estoy flaqueando en la disposición, pues el Espíritu Santo no nos ha dado espíritu de cobardía. Podemos, porque Dios es el que está morando en nosotros y Él nos da la capacidad, Él nos da el amor y Él nos da ese dominio propio para lograr hacer todo esto. Para lograr hacer. Por eso, tú no sabes lo que tu familia va a ser bendecida cuando tú te mueves en esto, en estas características. Tú quieres ver tu familia bendecida. Amén, amén. Sí, pero no basta con orar únicamente y pedirle a Dios, sino que te muevas en esta área y servir también en tu casa con esta disposición, con esta lealtad y con esta entrega. Yo no sé cuántos están dispuestos a darlo todo por ello. ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo a Dios? Servir a Dios. Sí. Pues yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Yo quiero invitarte a que en este día tú no te acerques a mí, sino que tú puedas responder a ese llamado que Dios nos ha dado a todos. Respondamos a este llamado. Para algunos, el servir a Dios se va convirtiendo, y digo se va convirtiendo porque
Lo que os decía, cuando tú tienes esa cercanía con Él, te vuela la cabeza y dices: no puedo estar en otro sitio si no es en la presencia de Él. Es como que cambia las prioridades. Incluso tus sueños, tus anhelos, empiezas a dejarlos en las manos de Dios y decirle: Señor, sí, ¿sabes qué? Yo anhelo muchas cosas. Porque antes servíamos a otro Señor. Era al Señor mío, al Señor nuestro, a este Señor personal, donde se marcaba sus proyectos, donde se marcaba sus anhelos, donde se marcaba sus propósitos. Pero lo que pasa es que cuando Jesús entró en nuestro corazón, empiezan a cambiar las prioridades. Y entonces empiezas, ahí viene el miedo, viene la angustia, viene el agobio, porque hay cosas que empiezan a cambiar en ti. Empiezan a haber cambios, y los cambios asustan. Las decisiones que luego ya entiendes que debes de tomar dan como ese respeto, ese miedo, y decir: uy, es que yo tenía unos planes, pero es que no sé, pero hay algo en el corazón que me inquieta ahora cambiarlos, y me da miedo soltarlos, me da miedo abandonarlos, porque son mis sueños, son mis anhelos, y no sé qué hacer. Y entonces empiezas a cambiar y comienzas a usar la fe y le dices: Señor, dejo esto, dejo mis sueños, dejo mis anhelos en tus manos, Señor, para que ya no se haga conforme mi voluntad, sino se haga la tuya. Y es ahí donde uno que está dispuesto a servirle al Señor dice: te los dejo ahí, y tú endereza esos sueños que a lo mejor tengo. Enderézalos, encamínalos conforme lo que tú deseas, porque vas entendiendo que lo que viene de Dios es mucho mejor de lo que tú estabas planeando. Es mucho mejor. Y cambiamos todo eso porque le amamos. Pero a veces va pasando el tiempo, y estás sirviendo a Dios, estás encaminado, lo estás dando todo, estás allí, pero luego te encuentras en esos momentos en que pareces que estás en un desierto, donde dices: ¿ahora dónde voy? Ahora, ¿dónde está esa puerta o el camino al cual yo estaba siguiendo? Ahora es como que ya el ánimo empieza a disminuir, empiezas a agobiarte, empiezas a cansarte, y empieza a quedar ya a un lado los anhelos de Dios. Empiezas a darle cabida a ese Señor tuyo, donde dices: ya no puedo. Le damos cabida porque a lo mejor llegó la frustración, llegó el cansancio, y estás tentado a tirar la toalla, estás tentado a abandonarlo, estás tentado. Pero es que Dios no te llamó para que abandones. Él va a estar contigo. Es que Él no te dejó solo. Él no te dejó solo. Y aún en medio, a lo mejor, de los fracasos, los golpes que te dio la vida o el enemigo, o porque le diste rienda a tu propio Señor, aún cuando vino todo eso, Dios dice: es que yo estoy contigo, porque yo soy fiel.
El Señor dice: yo soy fiel y yo aún sigo contigo. Yo aún sigo contigo, aún en medio del cansancio, aún en medio del agobio que tú le estés dando ese servicio a Dios. Porque la palabra nos dice muy claro, nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no se ha olvidado. Aunque tú te sientas cansado, agobiado, hecho polvo, Dios no se ha olvidado del trabajo que has dado y del servicio que le has dado a Dios por amor a Él. Y Él está contigo para decirte: estás cansado, estás agobiado, y nos dice a todos: venid a mí, venid a mí, venid a mí, porque separados de mí ya nada puedes hacer. No puedes. Y estás ahí en el medio del desierto y no sé, como ese siervo que brama por aguas, ¿verdad? Está allí, es que Señor esto y Señor lo otro y Señor tal, es que no puede, tal lo que sea. Pero el Señor dice: no hay otra cosa. Si quieres llegar hasta el final, ven conmigo, dice Jesús. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.